Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Damos inicio con la grabación para lo correspondiente al encuentro de la noche de hoy. Voy a decir el día de hoy, pero es la noche de hoy. Obviamente, dejo de una vez claridad. Sabemos que hoy juega la Selección Colombia. Si alguien tiene algún inconveniente o quiere simplemente salir, pues voy a dejar la grabación para que no tenga ningún inconveniente en caso de que quieran retirarse. Listo, igual la grabación continúa y luego la pueden ver con toda la tranquilidad. Voy a compartir pantalla para arrancar nuestra presentación en la noche de hoy. Eh, Joana, una pregunta antes de iniciar. ¿Tú tienes posibilidad de permitirle el ingreso a la compañera que está solicitando? No, creo que no, no me deja. Ah, bueno, tranquilo. Listo, entonces continuamos con todo lo que tiene que ver con esta estructura de investigación. Yo voy a ir dando entonces acceso mientras que van entrando y debo de ir como saliendo. En este caso es Daniela. Daniela, buenas noches. Estaba hablando con la compañera en caso de que requieran salir para ir a ver el partido, no sé ni horario ni nada, lo pueden hacer con tranquilidad. Igual estoy grabando. Y si de pronto tú tienes la posibilidad, si alguien más va a ingresar y se les puede dar acceso, lo agradecería. Eh, Retomando este tema de la investigación, digamos un poco, de cierto modo ya hemos ido adentrándonos en cada una de las características. Al final voy a compartir otra diapositiva donde ya tenemos tal cual el derrotero que la evidencia nos solicita. ¿Mm? Digamos que hoy vamos a adentrarnos un poquitico frente al concepto de a quién le preguntamos, es decir, cuál va a ser esa población en la que nosotros nos vamos a enfocar. Y esto recordemos que tiene que ver exactamente con las particularidades de cada uno de los proyectos de investigación que nosotros estemos asumiendo. No es exactamente igual el de un compañero que está trabajando, por ejemplo, sobre las formas en que la multimedia permite visibilizar algún trabajo desde un ámbito comercial. Un ejemplo, a quien está laborando con jabones naturales. Entonces, cada uno tiene su particularidad. En este caso, reitero, hagan una lectura dentro de lo que nosotros estamos acá compartiendo para acoplarlo a su propio público. Entonces, en este caso es, ¿cuál va a ser nuestra población? Pregunta que queda latente para que cada uno diga, pues la mía será esta o aquella. ¿Qué herramientas usamos? Es decir, desde la técnica, vamos a hablar un poquitico qué es lo que, de cierto modo, requerimos para poder hacer esas preguntas, como a quién. Digamos, cuando hablamos de esa ejecución, estamos viendo es qué podría ser lo que de cierto modo nos enfoque directamente a hacer un proceso de, digamos, entrevistas, consulta, etc., lo que quiera que sea el método que vamos a utilizar, pero que de cierto modo nos vaya como abrigando lo que cada uno necesita. Hay que tener mucho orden en esto porque ya sabemos que con un elemento que se altera, esto se va volviendo una bola de nieve, pero una bola de nieve en dirección opuesta. Puede estar acrecentando de cierto modo un pequeño error a través de la dirección que nosotros le demos si es equívoca. Y digamos, esa forma de interpretar eso que estamos preguntando, que nos están dando como resultados, cómo luego lo vamos precisamente a sortear.
Entonces, ¿a quién vamos a investigar? Me remito un poquitico como para que veamos esta diapositiva. Digamos que cada uno tiene su propio universo, ¿cierto? Cada uno tiene el target indicado. Cuando hablamos acá de población, que sería nuestro propio mundo, es el grupo completo de personas a las que queremos ayudar o estudiar. El contexto importa. Antes de investigar, debemos describir cómo es el lugar donde conviven estas personas. Digamos que de cierto modo, ahí se pone un ejemplo, todos los 500 padres de familia, de la escuela, del barrio, tal, etc., etc. Pero en este caso, lo que nosotros estamos buscando es el contexto, importantísimo. Y cuando hablamos de nuestro propio contexto es saber a quiénes, si es una pregunta muy general, a quiénes podría ser susceptible nuestro producto y o servicio de lo que estemos trabajando. Si esa pregunta general no abarca nuestro propio contexto, pues entonces tenemos que hacerla específica, ¿cierto? A un público que además también va a ser específico. Se pueden dar los dos casos. Puede ser que ante una pregunta específica exista un público general que sea susceptible de nuestro proyecto. Un ejemplo, resulta que necesitamos personas que se bañen y utilicen jabón cuando se bañan. Pues entonces seguramente ahí no necesitaríamos ser muy específicos en nuestra población, porque generalmente la gente se baña y utiliza jabón, ¿cierto? Ahora, si lo que necesitamos es empezar a codificar esa generalidad en algo muy específico, entonces es quizás irme más fácil a un punto donde venden temas saludables, llámese un tema, una tienda natural, una tienda saludable, una tienda lo que quiera que sea, y que las personas que van allí, de cierto modo, tienen una conciencia diferente de su propio cuidado. Entonces, ¿qué tal si yo tengo la idea de a la salida de esa tienda tomar las personas que entraron, que me dicen, me dan un indicio de que les gusta algo diferente, de que no van tras lo convencional, ¿cierto? Eso podría ser un primer gran ejemplo. Otro punto podría ser de qué forma yo a través de mis preguntas puedo direccionar a las personas para que de cierto modo reflexionen, recapaciten o tomen una determinación a la hora de su respuesta frente a qué tan importante es para usted cuidar su piel. Y entonces seguramente ahí puede caber todo el mundo, que sean mayores de edad, ¿cierto? Porque preguntarle a un niño seguramente tiene una óptica muy diferente de lo que nosotros pretendemos. Además que también buscamos son los que tienen la capacidad de adquirir bienes y consumo. Entonces, digamos, en este caso podría ser un papá. Si va un papá con un niño, ¿qué tan importante es para usted tener en cuenta los componentes que tiene el jabón con el que usted baña a su niño? Y entonces dirá, no, nunca lo he leído, no, no sabría decirte, no, y ahí ya vamos haciendo, de cierto modo, como un acercamiento. Se habla de una muestra. Digamos que, de cierto modo, cuando estamos hablando, y lo reitero, de un proyecto de investigación, esto podría ser absolutamente dispendioso por lo laborioso que es este tema. Pueden pasar años en una investigación, entre comillas, sencilla, ¿cierto? Pueden pasar meses para hacer una investigación sobre un tema específico. Pero en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño bosquejo, un acercamiento a lo que podría decirse de qué forma nosotros podemos investigar en torno a. En este caso, cuando hablamos de la muestra, digamos que es una pequeña parte que nos dice a nosotros cómo posiblemente podría estar pensando la gente dentro de un grupo estadístico de personas. Supongamos, si nosotros de cierto modo quisiésemos saber lo que hacen hoy por hoy los periodistas frente a las muestras que solicitan ellos para decir
cuál es la tendencia de voto para X candidato o para Y candidato. Entonces, no es que le van a ir a preguntar a cada colombiano mayor de edad con la posibilidad de votar usted por quién va a votar. No, pero sí pueden sacar de una población un pequeño grupo que haría una representación a través de una estructura estadística, como para yo pretender decir, de 10 personas entrevistadas, 8 me dijeron X, 2 me dijeron Y. Eso ya habla de una tendencia en esa muestra. Es una pequeña muestra que de cierto modo nos va diciendo hay un elemento, un compendio de lo que allí podría ser. Acá, digamos, se pone como ejemplo una sopa, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cómo está la sopa, no me tengo que comer todo el bongado de la sopa, pero con una pequeña prueba, seguramente yo ya voy a saber si está o no bien de sal. Que eso da la totalidad de la sazón de la sopa. Seguramente tengo una parte de saber qué tanto está sabiendo y qué no. Si nuestra población son 500 vecinos, la muestra pueden ser 50 vecinos elegidos al azar. Esa cucharada nos da la información que necesitamos sin tener que preguntar casa por casa. Es más o menos lo que estamos hablando. Como no veo quién está conectado, si alguien necesita hacer alguna pregunta, puede habilitar el micrófono y hablar con tranquilidad. Digamos que en la parada número 2 estamos hablando de la caja de herramientas y entonces ahí hablábamos de la técnica. Entonces, digamos, para recolectar información en la comunidad necesitamos unas herramientas. En este caso, ¿sobre qué vamos nosotros a recolectar información? Y entonces ahí ya nos empieza a dar una claridad frente a lo que nosotros vamos a construir. Al igual que un constructor no usa un martillo para pintar, un investigador elige la herramienta perfecta dependiendo de lo que quiere descubrir. Entonces, digamos, en esas técnicas puede estar la entrevista, la encuesta, la observación, y cada una tiene una característica. La observación, mirar y anotar lo que pasa sin interrumpir. Yo no tengo que abordar absolutamente a nadie, solamente estoy viendo cuántas personas se roban el semáforo en rojo. Pues yo no tengo que ir a preguntarle, ¿usted se pretende robar el semáforo? ¿Usted quiere pasar usted quiere respetarla? No, simplemente miro quién se pasó en rojo y anoto. Cada cuánto estoy haciendo esa muestra, ¿cierto? Entonces es cada 3 semáforos hago una en el sondeo en una hora, luego hago otro sondeo en otra hora y luego hago un último sondeo en otra hora. Si quisiera hablarlo entre la mañana, la tarde y la noche, un ejemplo, ¿cierto? ¿Cuándo usarla? Para ver cómo se comporta la gente realmente. Esto es más un tema de comportamiento. Visualmente yo podría saber quién está saliendo de una tienda saludable, ¿cierto? Yo podría saber cuántas personas en promedio determinado día a tal hora entran a comer pizza o entran a comer a un negocio determinado. Eso ya me va dando a mí, digamos, unas características puntuales frente al tema de la hora, la viabilidad para que la gente pueda ir, etc., etc. La encuesta hacer las mismas preguntas cortas a muchas personas, ¿cierto? Entonces ahí entra la especificidad de la pregunta, que es la que me va a permitir a mí adentrarme en lo que yo pretendo direccionar frente a lo que va a ser mi proyecto. ¿Cuándo usarlas? Para obtener números rápidos. Ejemplo, ¿cuántos tienen agua potable? Y entonces ya uno ya sabe que hay una respuesta de sí o no. ¿Usted tiene agua potable? Sí. ¿Usted tiene agua potable? No. ¿Usted le gusta la comida rápida? Sí. ¿A usted le gusta la comida rápida? No. Entonces ya ahí yo me doy cuenta y no tengo que estar justo en el lugar donde pretendería yo, entre comillas, poner un local de comida rápida o poner una tienda saludable, sino que me daría de cierto modo una amplitud general frente a cuál es la conciencia de la gente, porque entonces me salgo del barrio, pero si lo quiero hacer puntualmente en el barrio, yo ya haría como un sondeo mucho más específico. Y la entrevista
que es una charla profunda con alguien que sabe mucho del tema. ¿Cuándo usarla? Para entender el porqué profundo de las cosas. Digamos que acá, de cierto modo, entre la encuesta y la observación me permite tener unos datos, así no haya una experticia dentro de las personas que yo estoy consultando y encuestando. Pero cuando ya nosotros entramos como uno de los recursos a la entrevista, digamos que de cierto modo acá ya estoy complementando frente a lo que me está arrojando como resultado lo anterior, ¿cierto? Entonces, ya si tengo un experto en la materia, alguien que de cierto modo, digamos que trabaja por ejemplo, en la Cámara de Comercio. Entonces, usted dentro de la Cámara de Comercio, ¿cuánto es el promedio de la gente que después de emprender termina fracasando? Seguramente lo tienen claro. ¿Cuántas empresas al día en promedio se están creando? ¿Cuánto es el proceso que tarda una empresa en pasar esa línea delgada de subsistir o definitivamente cerrar? ¿Cuánto es el grado de informalidad? Y entonces, cuando ya hablamos de un tema específico, ya esa persona, perdón, idónea ya me va a decir a mí con elementos de valor y absolutamente certeros, porque es un especialista en la materia, de qué es lo que ahí está pasando, ¿cierto? Entonces ya nos vamos yendo como un poquito en ese tema. Y cuando vamos a hablar de la ejecución, entonces el momento de salir al campo, el trabajo de campo es saliendo, es tocando puertas, es haciendo encuestas, es haciendo entrevistas, es haciendo un Google Forms, pero es haciendo de cierta manera lo que normalmente pretenderíamos pensar que se hace desde la comodidad de la casa, en parte. Pero acá es donde nos tenemos que untar un poquitico para poder saber qué tan cercanos estamos a una realidad. ¿Qué tan cercanos estamos a una realidad? Hoy por hoy, en nuestros tiempos, han estado de boga en boga el tema de las encuestas. Si ustedes se dan cuenta, algunos dicen son encuestas que están amañadas porque a mí nunca me han entrevistado. Pero entonces ahí es donde entra la validez de la muestra, ¿cierto? Un grupo de personas que representa una área como tal es la que haría las veces de la representación de X cuento. No tengo que entrevistar a todas las personas que van a un restaurante, digamos un restaurante tiene capacidad de 50 personas. Entre esas 50 personas me tengo que poner a entrevistar uno por uno para que me diga usted qué opina del restaurante. ¿Le gusta o no le gusta? No, yo creo que con 5 personas o 10 personas de diferentes lugares del restaurante, que yo a la salida le pregunte a usted cómo le parece este restaurante. Seguramente ya me hago una idea de lo que en general podría estar pasando en el restaurante. Cuando uno toca temas de cómo le parece a usted la atención al público, el servicio como tal, ahí es donde seguramente hay un arrojo de resultados drásticamente exactos. No tengo que entrevistar a los 50 comensales para saber qué tal es el servicio, si se sintieron bien o no atendidos, porque generalmente eso se ve en una pequeña muestra, ¿cierto? Entonces, digamos que se toman, digamos, de herramientas, aplicamos las técnicas directas con las personas de nuestros temas a recolectar los datos reales. Bueno, reglas de oro para salir al campo. Digamos que acá nosotros tenemos que entender desde nuestro contexto que debemos de ser absolutamente respetuosos, no invasivos, ¿cierto? Es decir, uno tiene que saber si alguien en realidad quiere responder o no. Y en ese orden de ideas, no violentar a quien no le interesa. Entonces dice, pide permiso antes de hacer preguntas o anotar cosas. La confianza es clave. Alguien que se sienta invadido, de cierto modo, podría ser una respuesta o un elemento no de fiar porque ya estaría viciado por una, digamos, una alteración en su estado de ánimo, gracias a no ser lo suficientemente prudentes para que las cosas se dieran.
Entonces, bueno, ahí es un primer punto, yo creo que es básico y obvio. Fidelidad, anotar exactamente lo que la gente dice, no cambie las palabras por lo que tú quieres escuchar, porque si no, entonces estamos irrumpiendo en la claridad de lo que la gente está manifestando. ¿Usted por quién va a votar? Por el X. Ah, ¿quién dijo el que iba a votar? El Y. ¿Cómo así? Entonces ahí no estamos siendo, primero, correctos, segundo, transparentes y tercero, efectivos con lo que estamos haciendo. Ahí hay una mala intención, ya hay un dolo, ya eso no nos sirve como una real muestra, ¿cierto? Hay que tenerla muy pendiente. Y el orden, guardar todas las hojas y libretas en una sola carpeta segura, no dejes que se pierdan las pistas. Digamos que más allá de esto, en el proceso de investigación, el orden es principalmente clave, clave para evitar reprocesos, para evitar retrocesos y para evitar malos resultados frente a algo que me ha demandado demasiado tiempo y esfuerzo. En este caso estamos haciendo un pequeño bosquejo de aproximación a lo que podría ser un desarrollo en un proyecto de investigación. Pero díganme ustedes, frente a un proyecto de investigación científico que están detrás de poder llevar a cabo la realización, la construcción, el invento de una vacuna contra X enfermedad, ¿cierto? O la solución a una enfermedad. Ahí, si yo estoy fuera de ese contexto, mi margen de error no es pequeño y controlado, sino que es absolutamente amplio. Eso es un descontrol. Y es un descontrol hasta tal punto que puede convertirse en un peligro inminente para la sociedad. Porque pretendía yo pensar que dentro de las muestras de investigación que yo estoy haciendo por consultas, por etc., lo que quiera que sea, no era acorde con lo que se estaba esperando, pero lo dieron como válido. Pues entonces ese resultado nos va a terminar creando una catástrofe mortal. Porque entonces si lo que estamos buscando es la solución a una enfermedad, pero algunos de los datos no sirvieron y algunas de las muestras que de lo que se estaba haciendo tampoco, pues entonces ahí ya se viene un cuento diferente. Ordenando la casa, el procesamiento. Digamos que el desorden de las pistas, y ahí es muy gráfico y es así de fácil, es así de fácil. Y la información clasificada. Digamos que cuando nosotros hablamos de un proceso de investigación, si no se tiene el suficiente orden, esto va a ser un caos y va a ser un caos que nos puede arrojar, digamos, resultados inexactos y resultados que no son ciertos o resultados que tienen un problema de vicio. Entonces ahí habría ya un componente diferente. Ya recolectamos las pistas, ahora debemos procesarla. Esto significa leer, clasificar y ordenar toda esa montaña de información para que tenga sentido. En Colombia, mm, y remito nuevamente a lo que estamos viviendo en la actualidad, el sistema electoral, por fortuna, es un sistema electoral muy acorde con los requerimientos de lo grande que podría llegar a ser un proceso de esos. A diferencia de otros países latinoamericanos, nosotros creo que estamos muy bien organizados. Y cuando digo creo que estamos muy bien organizados, pues se ha visto muchas veces, de cierto modo, se dan resultados, se van teniendo resultados en unos tiempos increíbles, que uno dice, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo lograron hacer esto? Y entonces, casi que si bien recuerdan la primera vuelta para esta elección presidencial, digamos que a las 6:30 o 5 y algo ya tenían casi que el 98% de las mesas escrutadas. Eso es tener un muy buen, digamos, proyecto electoral, ¿cierto? Más allá de pretender pensar temas de quizás alguna alteración o de corrupción o de lo que quiera que sea, a diferencia de otros países que todavía se pueden tardar 3, 4, 5 días esperando resultados de escrutinios, pues acá en Colombia en ese sentido ha avanzado mucho el tema. ¿Cómo procesar los datos paso a paso? Digamos que
esto tiene de cierto modo unas características, pero cada uno se va dando cuenta a medida que el proceso va pasando, cómo es que realmente los resultados se van a ir obteniendo. Se plantea juntar y leer, reunir todas las encuestas y notas en una sola mesa. Digamos que acá lo ponemos en un sentido figurado, pero de cierto modo es qué documentos tengo yo, cómo lo estoy haciendo y cómo voy a empezar a digitalizar mis cosas, ¿cierto? Agrupar, juntar las respuestas parecidas, ejemplo, hacer un montón con los que dijeron falta de agua. En este caso, nosotros acoplamos nuestro contexto. Primero es saber qué es lo que yo quiero preguntar. En la forma en que pregunto, lo que pregunto también me va a dar validez y sustento al proyecto o va a ser una embarrada. O va a ser una embarrada porque si yo no atino a unas preguntas correctas, y cuando hablamos correcto es que también tenemos que hacer una lectura muy clara de cómo vamos a redactar porque no todo lo que se pregunta es funcional para un proyecto específico. Supongamos, volviendo al tema del jabón, eh, ¿cuántas personas se bañan? Pues digamos, y eso qué tanto me arroja a mí como un resultado, ¿cierto? O digamos, usted algún día podría creer que se puede enfermar, pero ¿enfermar de qué? Entonces, si hay una falta de exactitud, mira, alguien me colabora con esto, inexactitud. Sí, está bien dicho. Inexactitud, sí, debe ser así. Mm, entonces, acarreamos con un problema mayor. Digamos que ahí nosotros tenemos que ser suficientemente claros de saber qué preguntar para poder enfocar. Ahora bien, ¿son preguntas generales que yo saco de ChatGPT? No, 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 no. Ahí volvemos al mismo tema que venimos hablando hace algún tiempo para acá. La IA le falta contexto. La IA le falta el elemento humano y emocional y es usted como persona quien se debe encargar de dar dirección para poder saber en torno a qué le beneficia a usted para clarificar el proyecto, ¿cierto? Porque de lo contrario sería un tema fuera del contexto. Convertir las palabras en números claros, sumar cuántas personas dijeron cada cosa, es simplemente contar. Digamos que lo digo con respeto, el simplemente, porque nada es tan simplemente como parece. Todo tiene un orden lógico y todo tiene un proceso que al menor descuido vuelve y se altera el proyecto. Descubriendo el tesoro, la interpretación. Acá viene un tema bien interesante. Después de yo tener los resultados que me ha arrojado la encuesta, la entrevista, el Google Forms, lo que quiera que sea que yo haya utilizado como herramienta de recolección de información, pues entonces ahora sí la pregunta es, vamos a interpretar. Es decir, responder a la pregunta, ¿qué significa todos estos datos juntos? Listo, si ya sabemos que tenemos 10 personas que me contestaron, pues entonces, ¿eso qué me arroja a mí? Y entonces ahí es donde viene, evidentemente, como direccionándose lo que desde un inicio debería de estar siendo muy bien estructurado. ¿Hay una existencia del problema? Sí hay una existencia del problema para este proyecto, o este proyecto que yo estoy acá investigando en realidad no tiene ni pies ni cabeza, no hay fundamento. Ah, no, es que simplemente yo quiero investigar si a la gente le gusta o no la hamburguesa. Pues en realidad sí sería eso lo que nosotros tenemos que investigar, o ir mucho más allá, y ahí es donde la pregunta problematizadora nos va a clarificar una cantidad de elementos. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Si a la gente le gusta comer, o si pongo un restaurante de comida rápida en este barrio, tendría clientes. Son dos cosas muy diferentes, aparentemente en una misma dirección. Y la una seguramente no conlleva una solución de la otra. Y ahí es donde nosotros tenemos que recurrir nuevamente a entender cómo estamos nosotros planteando nuestro problema a investigar.
cómo nosotros estamos planteando la posible solución. Y reitero, el proceso de investigación funciona si y solo si de la misma forma y de la misma rigurosidad para quien investiga si yo puedo hacer un cordón para zapatos a través de materiales del fique o para quien investiga una enfermedad posiblemente a través de unas plantas buscando la solución. O sea, es tan riguroso lo uno como lo otro, aunque parezca inaudito pretender comparar una parte médica con un cordón. Y para un cordón seguramente alguien se habrá tenido que meter a investigar, ¿cierto? Porque entonces cada elemento tiene su ciencia. Y entonces ustedes dirán, pero ¿qué ciencia puede tener sacar un balde? Claro que sí. Resulta que quien fabrica el balde tiene que fijarse si hay o no resistencia a través de la manigueta, si tiene o no la suficiente capacidad para tomarlo, si es ergonómico o por lo menos de fácil agarrar, etc, etc. Yo qué digo, alguna vez me tocó grabar un proyecto en una empresa de plásticos en la ciudad de Medellín, una empresa X. Resulta que cuando entramos a conocer la diferencia, la elaboración de los frascos, tenía cada uno una razón de ser. Y uno lo ve como un elemento estético. Y en realidad no es tanto el tema estético. Tiene un elemento, evidentemente, una participación estética, pero tiene mucho que ver con la forma para que los productos y el contenido pueda, digamos, entre comillas, aparentemente verse mucho más grande. No es gratuito que si ustedes cogen un tarrito hoy por hoy de cualquier supermercado, por debajo tenga un orificio. Y entonces uno dice, ay, tan bonito. Eso no es tan bonito, eso tiene una razón de ser ese orificio. Cojan una gaseosa, la que quiera, y miren abajo como una especie de flor. Y entonces uno dice, ay, es que es para que la botella se vea muy bonita. No, esas franjas tienen una razón de ser. Esa forma intergaláctica de las botellas que parecen una guitarrita o un cuerpo muy bonito, muy bien definido con curvas y todo, no es gratuito. No es gratuito. Eso tiene una connotación después de una investigación que tiene que ver con cómo poder aparentemente trabajar que hay mucho más contenido cuando en realidad no lo es tanto. Entonces ahí tiene un primer factor. ¿Qué tan ergonómico es o no para poderlo tomar? Y la otra, ¿qué estoy ejemplificando yo a través de una antítesis, por ejemplo, eh, de que una gaseosa pueda ser mala? Y entonces la botella la veo como simulando un cuerpo muy fit. Y entonces dice uno, ve, qué tan particular. Esto está lleno de azúcar, pero la botellita se ve muy estilizada. Y entonces, como todo en la percepción del ser humano, en gran medida, digamos, entra por los ojos. Entonces, a partir de ahí, se la juegan tremendamente. Em, digamos que frente a este tema de la interpretación, las causas es por tuberías viejas, su incidencia afecta a la mitad del barrio, entonces, de cierto modo, lo que yo tengo que mirar muy bien es cómo voy a interpretar a través de mis buenas preguntas, de mi forma correcta de poder afrontar lo que yo pretendo investigar para que esos resultados sean coherentes. Entonces, digamos, lo que quiero es saber si es realmente viable un negocio acá. Lo que voy a mirar es si es realmente viable que la gente de este barrio le guste algo de comida rápida. Voy a mirar qué tan viable es un restaurante más cuando la cuadra ya tiene 7. Voy a mirar por qué no hay ni un solo negocio parecido al mío y es porque no ha llegado el que lo quiera poner o porque simple y llanamente ya alguien sabe lo que yo no sé. Entonces, todo tiene un elemento a tener en cuenta. Una imagen vale más que 1000 palabras. Los resultados sintetizan los hallazgos más relevantes. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar. 8 de cada 10 vecinos sufren este problema. Usa dibujos, tablas o gráficas simples. El texto debe acompañar y explicar la gráfica, no repetir lo que los ojos ya están viendo, claro. Entonces, de cierto modo, nosotros lo que tenemos que empezar a buscar, y aquí es donde empiezan que las tortas, que las velas,
que una cantidad de formas en que yo puedo ir representando esos alcances de lo que pude haber encontrado. Entendiendo el por qué, ya habíamos visto lo del árbol del problema, las causas, los datos y el futuro, ¿cierto? Entonces, digamos que de cierto modo buscamos poder justificar sacando las conclusiones de los datos, ¿cierto? Y de los datos frente a lo que yo estoy planteando como proyecto de investigación a través de una pregunta problematizadora que de cierto modo la solución a ella tendría que ser el sustento principal de mi proyecto, ¿cierto? Si hay un planteamiento de un problema es porque yo parece que estoy inclinado a poder dejar una solución a esto. Entonces, digamos, aquí justificamos nuestras conclusiones usando los datos, evaluamos qué implicaciones tiene este problema para el futuro de la comunidad, cruzamos los datos nuevos con los que creíamos antes, nuestros supuestos teóricos, ejemplo, creíamos que no había agua por la sequía, pero los datos prueban que es por las tuberías rotas. Volvemos a lo mismo. El tema del contexto particular del proyecto va a ser quien me va a definir a mí las cosas. Digamos que en resumen, lo primero es una población, elegimos a 20 familias de nuestra cuadra. Esto está muy coquito, pero para que nosotros podamos ilustrar un poco mejor de qué forma vamos a afrontar esto. Ejecución, usamos la encuesta y le hicimos 3 preguntas sobre la basura. Procesamiento, contamos y agrupamos todas las respuestas y la interpretación, concluimos que el camión no pasa los martes y encontramos la causa. Entonces miren que esto es un pequeño espacio donde yo puedo a través de estos 4 puntos evidenciar. Primero, cuál es la población a la que voy a llegar. Segundo, cuál es el método que voy a utilizar a través de esa forma de captar, digamos, información. Tercero, cómo voy a organizar esos resultados que me están llegando. Y cuarto, cómo interpreto lo que esto arroja. Digamos, de cierto modo ya nosotros estamos casi que a puertas de poder tener como completamente lo que se requiere para que podamos entregar un proyecto, digamos, coherente con lo que nosotros estamos buscando. Investigar no es un trabajo solo para científicos en laboratorios, es una herramienta poderosa para entender y mejorar nuestro propio barrio, nuestro entorno, nuestros productos, nuestros servicios. Lo que les decía, hasta un cordón es susceptible de ser investigado. La forma de un lápiz es susceptible de ser investigado. ¿Por qué el borrador del lápiz tiene que ser cilíndrico y no? Todo tiene una razón de ser. Digamos que el orden va a salvaguardar también lo que espero recoger. Hay varios factores que me van a ayudar a mí en este proceso. Y dentro de esos varios factores, el orden será quien me vaya guiando sobre este proceso. Sí y solo sí. Si somos ordenados, seguramente no vamos a tener insumos para entregar una actividad, sino que además de una actividad tendremos los elementos suficientes para yo poder desarrollar un emprendimiento. Porque entonces ahí luego lo otro sería intentar abordar ya todo lo que tiene que ver con la imagen y la marca. Pero si yo sé abordar muy bien cada uno de los elementos que esto me está proponiendo, pues bienvenido sea el tema. Les voy a mostrar acá un poco, digamos que esto ya lo hemos tenido claro. Las evidencias del tema de investigación, tenemos el mapa mental. Ya nosotros hablamos que puede ser precisamente transversal a lo que podemos utilizar de cierto modo para tener las evidencias tanto de TIC como esto que nosotros estamos viendo en el tema de investigación, porque podrían cruzarse, podrían servirnos siempre y cuando sí tenga el material suficiente que me permita a mí sacar adelante el requerimiento de la evidencia. Entonces tenemos, bueno, el mapa mental y tenemos esta propuesta de investigación que la compone no solamente el informe escrito, sino el video.
el video del que ya nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar, que es como un pitch donde ustedes están casi que contando qué fue lo que ocurrió, cómo llegaron a estas conclusiones, cuál fue, es como contarme un poco en profundidad qué es lo que nosotros estamos desarrollando. Ya sabemos en qué punto estamos realmente como para poder cuadrar los envíos. La propuesta de investigación tiene un formato anexo que podría servir como resumen frente a lo que se está solicitando y que de cierto modo nos especifica en ese anexo que nosotros descargamos cuál es el título del proyecto, el resumen, la palabra clave, la justificación. Ahí nos va dando como todo y nos puede ayudar pues precisamente como a clarificar mucho más lo que se viene con el proyecto de investigación. Digamos que en esta propuesta de investigación voy a intentar como pasar por acá rápido, pero para que lo tengamos suficientemente claro. Mm, ya habíamos hablado en cuanto al tema del requerimiento exacto, preciso de márgenes, de hojas, de lo que quiera que nos esté solicitando. Pero más allá de ello, más que la forma, es importante el contenido, ¿cierto? Es decir, el fondo de esto es lo que nos va a interesar muchísimo. Digamos que de cierto modo hay algunas características que nos van dando, pero que lo que sí necesitamos es el contenido frente a esto. Acá nos va especificando paso por paso, ¿cierto? ¿Qué es, por ejemplo, si es el título, para el resumen? Aquí nos lo van dando uno a uno, las palabras claves. Entonces acá nos damos cuenta que incluye, una vez está elaborados todo el ejercicio de investigación formativo, tras el resumen se deben escribir las palabras claves que se utilizan como fines de clasificación para que los documentos se puedan incorporar en base de datos y de esta forma agilizar su búsqueda. Digamos que dejamos algunas palabras claves. Por ejemplo, si lo mío tiene que ver con de qué forma a mí me van a encontrar en una eventual búsqueda a través de Google o de algo, digamos que nosotros tendríamos que, si es lo de los jabones, entonces jabón, jabones naturales, cuidado de la piel, etc, etc. Si es para gastronomía, entonces hamburguesas, comida rap. ¿Cuáles son las palabras claves que cada uno va a utilizar? La justificación nos da absoluta claridad frente a qué es lo que nosotros necesitamos tener ahí en la justificación. Basta con saber leer muy bien la guía para entender qué es lo que yo debo entregar. Pero es que yo no me acuerdo si Jorge dijo o no que en la justificación, tranquilos, se remiten al anexo. Expone las razones que justifican la realización del proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo. Ahí usted va a decir el por qué para usted es importante investigar. Pero si no lo entiendo, entonces vuelvo y entro a la evidencia y vuelvo y me fijo. Ahí está la grabación y están todos. Para los antecedentes, la revisión de la literatura es una síntesis original de teorías y trabajos. Digamos que de cierto modo, nosotros en esta actividad vamos a tener la claridad de saber reemplazar y acoplar la información a nuestro contexto. Ah, no, yo antecedente no voy a poner porque es que aquí nos están diciendo que es para consultar en bases de datos del SENA y que hay que tener la recopilación. No, 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 no. Eso no es lo que nosotros deberíamos entonces de interpretar, sino que si estamos hablando de antecedentes, búsquelo y acóplelo a su contexto. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? La revisión de la literatura es una síntesis original. Entonces, la pregunta es, ¿hay antecedentes que me hablen de cierto modo de la importancia de un jabón natural? ¿Hay antecedentes que justifiquen desde el marketing la forma en que proliferan, gracias a la psicología del color, la interpretación de las figuras y de las formas en los logos para hacer mucho más deseable montar un restaurante de comida rápida? Entonces la pregunta es, ¿cómo usted está planteando su proyecto? No puede ser que luego aparezca, no, es que antecedente no había, porque es que esto no es una revista científica, que simplemente es un
aprender a vender jabones naturales. No, no, no. Tenemos que hacer una traducción a nuestro entorno, porque por eso es que lo hemos querido dejar abierto, porque si no, diríamos un tema y vamos a trabajar todo sobre ese tema. Perdón. Para la identificación del problema, volvemos y hacemos exactamente lo mismo. Contemplar la necesidad expuesta en el mapa mental y realizar una delimitación de las mismas. Hacemos una traducción y de cierto modo vamos acoplando a nuestro contexto. Para la pregunta de investigación es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Yo no tengo revisión de literatura, pero encontró algo, hay cibergrafía. Usted encontró algo en la web, usted tiene algo por ahí que sacaron en un periódico del barrio. Entonces ahí es donde nosotros nos remitimos a justificar un poco a través de argumentos existentes lo que yo estoy planteando como posible solución a un problema que estoy evidenciando. Si no, entonces sería sin fundamento y sin causa. Como dicen por ahí, sin pies ni cabeza. El objetivo general tiene las siguientes características. Se relaciona con el problema y la pregunta de investigación. Absolutamente. Absolutamente. Y si no, arrancamos fallando, pero desde el inicio. Y ahí es donde se convierte en una bola de nieve en la dirección contraria. Es concreto, se redacta con lenguaje claro y sencillo. Evidentemente, en las diapositivas anteriores, ustedes tienen todas las presentaciones, van a remitirse al punto donde nos enseñan paso a paso precisamente a crear esa pregunta. Y ahí nos dan cada uno de los elementos. Es que yo eso no lo vi, no, tranquilo. Ahí está la grabación y ahí está la diapositiva. Ahí está obviamente la evidencia. Entonces, quien nunca ve una grabación, quien nunca ha visto unas diapositivas, pero va y se remite a la evidencia, al requerimiento de la evidencia, es posible que se pierda, porque entonces se le va a hacer un mundo. Pero nosotros en cada uno de los encuentros estamos aterrizando de buena forma qué es lo que estamos planteando, un bosquejo de proyecto de investigación que nos sirve para argumentar lo que posiblemente se pueda convertir en un gran emprendimiento o que ya lo sea y que ayude a justificar el contenido que yo tengo actualmente en un sitio web si es que ya está construido. Los objetivos específicos indican el orden sistemático en que se resolverá la investigación, cuál va primero, cuál va después y cuál va después. Y esto tiene evidentemente un orden. El marco teórico debe ser organizado en temas y subtemas, de lo general a lo particular. El marco teórico hace referencia a aquellas teorías, normas y conceptualizaciones que puedan contribuir a dar solución al problema enunciado. Es que yo no encontré ningún artículo científico que me hable de la importancia de la venta de hamburguesas. Estamos perdidos. No es lo que estamos buscando para acoplar en el marco teórico. Entonces, en el marco teórico debemos de buscar qué hay frente a eso. Y seguramente nos vamos a encontrar, y en la web sí que más, proyectos que ya están rodando y que de cierto modo hicieron algunas investigaciones que nos pueden aportar a nosotros como ejemplo también a lo que nosotros queremos solucionar. El tipo de investigación, el aprendiz deberá indicar si exploratorio, si se familiariza con el fenómeno que se investiga, es decir, es descriptivo, es explicativo, lo vimos también en los encuentros anteriores, y el material de estudio nos da punto por punto cuál es el descriptivo. Aquí igual, ahí nos lo da la misma evidencia como tal. Identifica características del universo de investigación, señala forma de conducta, establece comportamientos concretos y comprueba variables. No es sino leer para podernos aproximar a lo que estamos buscando. La población se define como el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta. Y entonces ahí volvemos exactamente a lo mismo. Desde nuestro contexto, desde nuestro proyecto, desde nuestra particularidad, ¿cuál va a ser mi población? Y entonces resulta que la población que yo quiero escoger es de vegetarianos. Listo. Es de veganos. Bueno. Es de los amantes del fútbol. Bueno. Es de los que tiene. Cada uno ya busca exactamente cuál es su punto. Digamos que acá nos van dando paso por paso
lo que veíamos ahorita. La idea es que ustedes se den cuenta que que además les queda ahí en la presentación, tiene punto por punto de lo que va a ser el grueso. Y además, a este, no le pierdan, me devuelvo a este documento, no lo pierdan de vista. Este documento debe estar anexado. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a clarificar esta propuesta de investigación. Acá es porque esto es un pantallazo, pero ustedes bajan y tienen cada uno de estos puntos de los que nos están hablando para que sea mucho más claro. Este podría ser un excelente guión para lo que yo voy a decir en el video. Excelente guión, porque de cierto modo me deja entrever qué es el contenido en general de lo que la propuesta de investigación tiene. Em, la interpretación. ¿Cierto? Entonces, miren que acá nos estaban dando de cierto modo lo que ya veníamos hablando. La ejecución, es necesario que la diligencia de los campos teniendo en cuenta procesamiento, interpretación, resultados. Consigne la interpretación de los resultados del ejercicio de investigación formativa. Acá cuidemos mucho de qué forma nosotros vamos a lograr identificar qué fue lo que nos dijeron, qué fue lo que nos dijeron para que eso arroje unos resultados que vayan en dirección a lo que yo quiero o estoy planteando o busco precisamente dar como solución un resultado que yo haya detectado. Los requisitos para realizar un video explicativo de una propuesta de investigación. Digamos que acá también nos dan de una vez la claridad de lo que nosotros tenemos que tener ahí, claridad de la presentación, explicación detallada del tema, objetivos de la investigación, justificación, marco teórico, metodología, resultados esperados, cronograma de actividades, recursos necesarios, referencias bibliográficas. Miren que está absolutamente claro paso por paso. Yo hoy no me quería extender precisamente en este encuentro. Primero porque ya de esto venimos hablando con anterioridad y ya casi que buscamos la forma de cerrar con los últimos puntos del material de recolección de información, que es lo último que nos estaría faltando para nosotros poder ya decir, tenemos los elementos suficientes para que podamos trabajar, podamos trabajar. Reitero, hay unos tiempos establecidos, pero dentro de esos tiempos establecidos, mm, si alguien tiene alguna dificultad, estás ayuna, pueden ubicarnos a través del correo electrónico o nos podemos encontrar, obviamente, por el WhatsApp. Me pueden dejar alguna solicitud, alguna pregunta y por ahí estaremos dando como respuesta en la medida de las posibilidades. Lineamientos para la entrega. Digamos que nosotros vamos a tener la oportunidad de, para esta entrega, poder ubicarnos el día de la entrega como tal, para que podamos ver un poco a través de esas presentaciones del proyecto, a ver qué tal salió el tema. Producto para entregar, propuesta de investigación formativa, un documento de Excel, que es el formato que ya vieron allá. Extensión libre, sigo y reitero, más que la cantidad es la calidad de la información que nos pueda dar pie de que si hay un trabajo de investigación, ¿cierto? Sabemos que la tentación siempre va a existir y que buscaremos que la IA nos complemente. Ojalá la utilicemos como complemento, que nos vaya planteando algunos esquemas de orden en clasificación de la información, pero que no sea quien nos haga las cosas, porque ahí finalmente se vería ese cambio de lenguaje entre la IA y el contexto emotivo particular que cada uno de nosotros le podamos imprimir a estos entregables. Ya sabemos dónde es que ustedes se encuentran precisamente, no solamente para montar la actividad, sino dónde está el material de formación. Entonces, no duden en ir precisamente y sacar
los elementos correspondientes de ese material de formación que nos va a dar muy buena guía frente a lo que tenemos que hacer. Los criterios de evaluación: describe el problema de investigación, plantea los objetivos, consolida el proyecto de investigación, elabora el marco teórico, aplica técnicas de recolección de información y comunica los resultados de la investigación. Esto es, de cierto modo, lo que a grosso modo nosotros estaríamos ahí evaluando. No nos enfoquemos tanto en el formato de calificación, más allá de sí enfocarnos principalmente en el contenido coherente, eh, que podremos nosotros acoplar dentro de cada uno de estos proyectos que vamos a trabajar. No sé si hasta este punto exista alguna duda. Igual dejo totalmente abierto el tema para que por Sayuna, si alguien tiene algún inconveniente, me lo deje saber. Espero que con esto podamos reunir el compendio necesario de lo que estábamos pendientes para poder sacar la propuesta de investigación. No olviden que nosotros podemos generar las dos entregas, tanto para este como para los que aún todavía deben el tema de TIC del otro componente. Podría funcionar muy bien para los dos, podría funcionar muy bien para los dos. Así que nada, esperando que hoy no nos hayamos alargado mucho. Sabemos que hoy es un día en donde ya las personas, las familias están en torno como el tema del fútbol a quienes les guste el fútbol. Yo por lo pronto disfrutaré más como de mi familia que del fútbol. No me interesa mucho, pero respeto absolutamente que hoy es un día donde el país se va a detener por completo en torno a lo que pueda pasar con la selección Colombia. No queda sino desearle la mejor de las suertes. A ustedes agradecerles por haber pasado por acá en este espaciecito. Muy queridos que quienes están presentes lo hicieron. Pensé que no iba a entrar, era nadie. Pero bueno, igual queda la grabación para los que no pudieron entrar o están en sus trabajos o están en otro cuento. De manera que les deseo un excelente resto de noche, que puedan descansar y cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atento. Daniela, dime. Buenas noches, profe Jorge, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, Daniela? Bien, gracias, profe. Yo tengo una pregunta. Señora. ¿El trabajo de propuesta de investigación tiene que estar relacionado con el video pitch? No. Es decir, el ¿No? trabajo de propuesta de investigación, no. Digamos que, que esa pregunta podría estar eh, un poquitico fuera de contexto, pero te lo voy a explicar por qué. El video pitch, que es el que ya nosotros estábamos trabajando de la vez pasada, podría servir siempre y cuando tú hayas escogido exactamente lo mismo. Ah, ok, listo. Si no, entonces entregas dos independientes. Eso Independientes. lo Ah, hablamos, bueno. correcto, eso lo hablamos en algún encuentro, que sí, lo que iban a hacer era exactamente lo mismo. Entonces yo voy a trabajar sobre este proyecto y el video pitch mío va a ser sobre esto, pues bastaría simplemente con complementarle un poco lo que ya acá estás requiriendo y nos serviría. El uno para video pitch y para ajustar esta investigación sin ningún problema. Pero si no es tu caso, entonces serían dos independientes. Listo, vale. Muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, te les deseo una feliz noche. Muchas gracias de nuevo por haber estado por acá y nos veríamos entonces la próxima semana. Que descansen. Vale, gracias igualmente. Con mucho Gracias, gusto. profe. Feliz noche. Igual para ustedes, feliz noche.